quienes avalaron el fraude electoral del 2006 y aplaudieron la matanza desatada por Felipe Calderón, hoy abrazan cínicamente a las víctimas. Las y los que acordaron callar ante los crímenes de lesa humanidad perpetrados por ese espurio, montan en los medios una campaña que descansa en falsedades. Hipocresía pura de victimarios que se fingen víctimas es la suya. Hipocresía que el pueblo de México reconoce de inmediato y desprecia. Por eso, mientras en el mundo la derecha asalta el poder, aquí se hunde. Un saludo para los pregoneros de todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, Viernes Santo, 18 de abril. Vamos con información, pregoneros, pero antes, si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información. Pues hemos visto en los últimos días a Riva Palacio estar de tour en todos los medios de comunicación hablando de esta denuncia ganada, de este amparo que le fue otorgado porque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo mencionó en algunas mañaneras y todo esto lo llegó a todo este plano, mis estimados pregoneros, y ahora después de ganar este amparo, analiza denunciarlo en los Estados Unidos. Ahí está, mis estimados amigas y amigos pregoneros, no nos dejan de sorprender estos de la derecha en nuestro país y sobre todo Riva Payaso, que lo hemos visto llorando ahora en todos los medios de comunicación, y vean, reapareció Epigmenio Ibarra y la tremenda tunda que le pone a Riva Palacio. Esto fue lo que comentó en sus redes sociales Epigmenio Ibarra. Hoy anda Riva Palacio, entre otros como él, fingiéndose víctima. Qué hipocresía, qué descaro de este sicario mediático de la derecha que destruye por encargo prestigios y vidas. AMLO y Claudia Sheinbaum no han hecho más que decirle sus verdades, en este caso en las mañaneras. Vean nada más y responde también Riva Palacio. Ahorita vamos a escuchar lo que dijo Epigmenio Ibarra. Habla el propagandista de Carlos Salinas, de López Obrador, el que le pidió trabajo a Genaro García Luna y sirvió a intereses de las agencias estadounidenses, del régimen. Nadie tan cara dura como él. Tómala, lo pone en su lugar y lo hace enfurecer Epigmenio Ibarra. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Esto fue lo que dijo de estos miembros de la derecha mexicana que no ven el país y por eso intentan apropiarse de las causas a las que históricamente se opusieron. Así le pone tremenda tunda Epigmenio Ibarra a Riva Payaso. ¿A quién creen que engañan? Como si el pueblo fuera un manso y crédulo rebaño al que pueden conducir al matadero, continúan actuando las y los opositores de derecha y la legión de líderes de opinión que están a su servicio. Tal y como decía Talleyrand de la aristocracia después de la Revolución Francesa, las y los conservadores en México no han entendido nada ni han olvidado nada. Al hartazgo de masas ignorantes y manipulables atribuyen sus dos aplastantes derrotas electorales. Ni uno solo de sus privilegios olvidan y creen que muy pronto volverá aquel tiempo pasado que solo ellos idealizan. Inconcebible les parece, racistas y clasistas como por naturaleza son, que limpia, democrática y conscientemente la gente haya decidido echarlos del poder por corruptos y transformar al país. Nada aprendieron de los resultados electorales, nada les dicen las encuestas. A la realidad le dan la espalda, convirtiendo en dogmas de fe las mentiras y calumnias que repiten una y mil veces, sus granjas de bots en la red y las grandes figuras que en los medios convencionales monopolizan los espacios más importantes. Son millones, es cierto, pero no dejan de ser una minoría ignorante y fanatizada
que es incapaz de dejar de mirarse en el espejo. Así, esclava de sus propias obsesiones, de un miedo que la enferma, de un odio que la ciega, la derecha mexicana no ve al país y por eso intenta apropiarse de causas a las que históricamente se opuso. Quienes avalaron el fraude electoral del 2006 y aplaudieron la matanza desatada por Felipe Calderón, hoy abrazan cínicamente a las víctimas. Las y los que acordaron callar ante los crímenes de lesa humanidad perpetrados por ese espurio, montan en los medios una campaña que descansa en falsedades. Hipocresía pura de victimarios que se fingen víctimas es la suya. Hipocresía que el pueblo de México reconoce de inmediato y desprecia. Por eso, mientras en el mundo la derecha asalta el poder, aquí se hunde. Imposible no evocar, estando en plena Semana Santa y cuando los conservadores se dan golpes de pecho, lo que según Mateo el Evangelista le dijo Jesús a los fariseos: «¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes le cierran la puerta del reino de Dios a los demás y ni entran ustedes, ni dejan que otros entren». ¿Reino de Dios? ¿Al que estos hipócritas no entran ni dejan entrar? Sí, pero aquí en la tierra y de justicia y paz para los desposeídos, como dirían Monseñor Óscar Arnulfo Romero y el padre Ignacio Ellacuría. Raimundo Rivapalacio Neri, el periodista que, presentó un recurso de amparo que ha ganado y que tiene que ver con la famosa sección de quién es quién en las mentiras que ideó o instrumentó el gobierno de López Obrador a lo largo de su sexenio, y es una resolución judicial muy importante que se acaba de publicar. Y se publica por su relevancia, justamente por lo que me decía Raimundo en el corte, esta decisión de publicar en el semanario judicial esta resolución, pues indica que el propio Poder Judicial le concede relevancia y la tiene. Y te aprecio mucho, Raimundo, que estés aquí para conversar de lo que significa, de lo que sucedió, de lo que decidiste hacer y de lo que lograste. Buenos días y bienvenido. Encantado, Carmen. Qué gusto estar aquí contigo. Mira, lo que decías, la relevancia y trascendencia, que es por lo que se publica en el semanario del Poder Judicial, porque hay dos criterios para establecer jurisprudencia aquí en México. Uno es el criterio de jerarquía, que es el de la Suprema Corte, que con 5 casos y hay un precedente jurídico, automáticamente es vinculante a todo el país. Y otro, que es más difícil, que es a través de los tribunales colegiados, en donde la reiteración de criterios, 5 reiteraciones de criterios con voto unánime, sí se establece un criterio. Entonces, criterio obligatorio para siguientes casos. En el distrito del tribunal. Pero un criterio de esa naturaleza, con 5 casos de votación unánime, pues sí genera un criterio nacional, aunque no sea vinculante. Pero la otra es el hecho en sí mismo de lo que establece. Lo que establece la resolución, que lo reproduce de una manera puntual el semanario del Poder Judicial, en donde pues lo que habla es de violaciones constitucionales. Aunque el recurso de amparo no se fue por la violación de la Constitución, lo que sí ves ahí es una violación constitucional al 6 y 7 constitucional, porque ahí lo señala, las ilegalidades en materia de libertad de expresión, en materia de libertad de prensa y de información, 6 y 7 constitucionales. Es decir, podría haber abierto el camino para ir directamente contra ese espacio por las razones con las cuales se manejó ese espacio. Lo que te está señalando es que se utilizó de manera sistemática, con recursos de los contribuyentes, para difamar, para mentir, para atacar, para violar la privación. Tú eres uno de los 7 periodistas en los cuales se enfocó López Obrador todo esto. ¿Qué te voy a decir a ti? Pero sí es muy importante todas las violaciones colaterales que llevó eso, no nada más en la materia de libertad de expresión.
la difusión de datos públicos, una violación por completo, la violación de datos privados, una violación por completo, información del SAT, información de la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, información de tus propiedades, sin importar que sea cierto o que no sea cierto. Eso es la otra parte. Él no ejerció el derecho de réplica, porque el derecho de réplica estaba perfectamente garantizado, incluso en el recurso de amparo no decía no puede hablar. Lo que no puede hacer es mentir y no puede difamar. Si quiere replicar sobre algo que considera que es incorrecto o falso, tiene todo el derecho. Lo que no tiene derecho es a promover el linchamiento, que es lo que provocó y generó, y lo vivimos todas las personas que fuimos afectadas por él, en los medios, en la academia, en los órganos reguladores, hasta en la Suprema Corte de Justicia. Promover el linchamiento, el discurso de odio como una acción deliberada, calculada. De Estado. De Estado. De Estado. Por el jefe de Estado. Entonces, esta resolución judicial llega al corazón de lo que fue ese espacio de López Obrador. Cuéntanos, Raimundo, cómo empezó todo. Es decir, ¿en qué momento decidiste qué cosa fue lo que dijo, de las muchas cosas que dijo sobre muchos, pero en este caso sobre ti, el hoy expresidente de México, que te llevó a tomar esta decisión de ir a la justicia? Yo creo en la justicia. Y creo que ese es el camino. Creo en la justicia hasta hoy. ¿No? Platicamos, bueno, ¿qué va a venir con el nuevo Poder Judicial? No lo sabemos. Tremendo. Pero, digamos, en lo que a mí compete, en el 2019, estoy hablando antes de cumplir el primer año de gobierno, hizo un discurso en Villahermosa donde dijo que yo era un cretino, una desfachatez, porque publicó una columna en la cual mencionaba sus youtuberos y cómo estaban cobrando por preguntas. En realidad, era una columna que en ese momento yo pensé que hasta lo favorecía. Bueno, ya mucho tiempo después me di cuenta que era parte de todo el espectáculo que él montaba, pero en ese momento, cuando hace eso y dice eso, yo lo que hice fue agarrar el clip e irme como un ciudadano ordinario a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la ventanilla, a presentar mi queja. Presenté una queja sin abogado. O sea, yo solo fui con mi clip, 3 hojas me tomaron, la presidencia respondió con 31 hojas. Dije, bueno, les preocupa, entonces me medio asesoré con un abogado, presenté una réplica de 7 páginas con los presidentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el cambio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos paró todo eso. Entonces se congeló. Entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya no me era un recurso. Acudí al mecanismo de protección en la Secretaría de Gobernación por recomendación de un amigo que trabajaba muy cerca de Alejandro Encinas, y dijo, ve ahí. Y lo que me dijeron prácticamente, bueno, no me dijeron, yo le dije a la persona que me atendió que si para que ellos pudieran tomar mi caso, tendría que llegar yo golpeado, ensangrentado, y me dijo, pues prácticamente sí. Bueno, 2 instancias agotadas en términos institucionales. Y cuando viene el arranque de la sección del quiénes quieren las mentiras y empiezan a difamar, entonces yo fui y por una recomendación, viendo que se podía hacer con los abogados, me dijeron un recurso de amparo para que no pueda hacer esto. Y nos fuimos aproximadamente 3 años en este tribunal, y al final en este tribunal me dijeron, tiene usted toda la razón, pero se equivocó de ventanilla. No es aquí, es el tribunal administrativo. Dijimos, pero es que el tribunal administrativo tiene otras implicaciones. Estaban aterrados de lo que estaba haciendo López Obrador, metiendo a la cárcel a jueces. Entonces nos fuimos al tribunal administrativo. ¿Esa fue la razón por la cual te mandaron a otro tribunal? Y aquí fue un año, un poco más de un año, y sale esta resolución. Entonces sí es una larga batalla a través de instituciones. Sí, es muy frustrante a veces, o cuando vas con el tribunal y dice, tiene usted razón en todo, pero aquí no es la ventanilla, la impotencia, pero nos dejaron abierta una puerta y esa es la que se abrió y la que finalmente concluye con esta resolución. Ahora, esta resolución, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué es lo que dice exactamente la resolución? ¿De qué manera te ampara? ¿Qué se dice respecto a la responsabilidad del entonces presidente de la República y de quien era pues su vocería? Bueno, al haber acabado ese espacio, en el tema del López Obrador, eso ya
ya es simplemente para el registro. Sí es un criterio, me parece muy importante, hacia adelante. Si la presidenta Sheinbaum decidiera seguir por esa línea y pararse en las mañanas y difamar y incitar al linchamiento de periodistas o de cualquier persona, este es un camino que se puede hacer. Es decir, esto yo creo que lo que hace es ayuda hacia adelante. Hacia atrás, yo creo que sí puede haber una serie de posibilidades y de recursos de reparación de daño. No únicamente en mi caso, porque yo creo que este criterio, aunque se enfoca mucho en la libertad de expresión, al tocar el 6 y 7 constitucional, le interesa a cualquier otras personas. Pienso en aquellos jefes de órganos reguladores a los cuales el presidente López Obrador se les fue encima, amenazó, los persiguieron fiscalmente con la UIF, con el SAT. Los hizo renunciar. Renunciaron por miedo. Yo creo que en estos términos, ya de una violación constitucional, yo creo que ese es un camino para ir no hacia López Obrador, porque como jefe de Estado no puedes demandar a la persona, tienes que demandar al Estado mexicano. Pero yo creo que esa es una vía para tratar de cerrar ese ciclo de abuso y arbitrariedad que hubo durante el sexenio de López Obrador, que era algo que nunca habíamos visto. Lo que habíamos visto en el pasado era una represión selectiva muy fuerte, muy intimidatoria. Tú también fuiste víctima de todo eso. Sabemos cómo lo hacían, pero no se hizo de una manera como lo hizo López Obrador, con todos los recursos del Estado, con todos los medios del Estado a su servicio, con toda esa banda de mercenarios que pagaron durante tiempo para reproducir y magnificar las difamaciones de López Obrador, generando o procurando generar un daño reputacional. Y todavía, y va a seguir ese daño reputacional. Yo creo que eso no lo podemos permitir. Y yo creo que que esto abre una posibilidad, entrando al túnel negro del nuevo Poder Judicial, para ir pues cuando menos agotando instancias, y si no se puede obtener una resolución como esta en el futuro, peleando en tribunales, por supuesto, y documentando si uno tiene razón o no tiene razón, pues se agotan las instancias y entonces quedan las instancias internacionales. Pero primero se tiene que agotar la parte nacional. Estamos frente a una resolución judicial que, digamos, hace responsable al expresidente de México. ¿De qué conductas? Pues es violatorio de... ¿Cómo se tipifica? ¿Qué dice la resolución? Es decir, al final, para efectos prácticos, ¿qué ocurre con López Obrador? ¿Qué ocurrirá con López Obrador? La resolución específicamente, o sea, él en este momento, la resolución así en sí mismo lo deja impune. Pero sí hay otros pasos que se pueden hacer para que no quede impune. Yo no lo he explorado, pero tanto a él como a la señora Vilchis, y lo estoy hablando hipotéticamente, se les puede fincar una demanda por daño moral en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque como lo difundían a través de los sistemas de radio y televisión del gobierno, pues en varios sistemas de cable de paga en Estados Unidos aparece el canal 11 o aparece el canal 22, es decir, sí se difundió en Estados Unidos. Entonces sí, pienso hipotéticamente, sí podría dar lugar a una demanda por daño moral, ahí sí directamente a ellos, no al gobierno, que es lo que procedería en el caso de México. Que son los casos que se han dado en otros temas de derechos humanos que tardan mucho tiempo, pero que al final viene una reparación del daño. Yo sí creo que no se puede quedar impune lo que hicieron en el sexenio anterior, por el daño que le hicieron a este país, por el discurso de odio que promovieron y que generaron y que se viene arrastrando y que es parte de nuestros problemas hoy en día. En toda esta dificultad general que hay, pues traemos todavía arrastrando toda esa parte de división que hizo López Obrador a través de este espacio, violando absolutamente las leyes y, como yo te decía en un principio,
también se podría llevar a cabo una violación constitucional por parte del gobierno mexicano, por parte del Estado mexicano. Yo creo que ahí todavía hay otras posibilidades para seguir explorando jurídicamente y seguir avanzando jurídicamente para decir, bueno, esto no puede volver a suceder.